¿Cómo están, gamers? Les damos la bienvenida a Beat Gamers, una comunidad creada para todos aquellos que gustan del mundo de los videojuegos. Les hablaremos de noticias, eventos, torneos, estrenos, reseñas, vida y estilo gamer. Así que ya saben, suscríbanse y disfruten junto con nosotros de este apasionante mundo de los videojuegos. Beat Gamers comienza. Hola, hola Beats, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro miércoles de Beats en vivo para platicar de las noticias, eventos gamers y cualquier chismecito o recomendación que traiga el equipo entre manos. Y pues bueno, veo que la alineación del Beats en vivo cada semana va siendo diferente y eso está muy chido. Vemos caras nuevas, caras que de repente ya están aquí como Víctor, que está aquí todos los programas. Así es que ya anuncié al primero, Yo ni al quería amable, estar aquí. Aquí estás, Sí, man. no sé por qué. Tienes razón en todos los pinches programas. O sea, yo no quería estar, pues algo No es dentro cierto, de no mí dijo. estuviste el pasado, güey. Ah, sí, cierto, porque contaban ¿Qué pasó? historias que no dormí. O sea, no estuviste, pero lo viste, o sea, mejor hubieras estado, güey. Sí, cabrón. Ay, saludos a Eli, ole. Oli, Hola, Eli, Lee. ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Y pues bueno, nos acompaña el buen Víctor. Ameno como siempre, ya saben, con el chascarrillo en el momento adecuado. Vean ese rostro de amenidad. Y nos acompaña ya un muy querido amigo de aquí, ya se está convirtiendo en un clásico del Beats en vivo y la verdad, muy, muy chido su contenido, el buen Óscar Aceves, nuestro corresponsal de Guadalajara. ¿Cómo Buenas, estás, bro? buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, feliz Game Dev, ¿cómo están? Todo chido, todo chido. Tu fondo siempre, o sea, que lo veo, yo me imagino que te vas a hackear un banco, güey, o algo así. O sea, parece como de película de hacker, ¿no? Hackerman. Ajá, güey, sí. Ándale, ya con la gorrita, no, ya. ¿Cómo va todo, amigo? Todo bien, todo bien. Todo listo, Qué vamos chido. a hablar un poquito del aniversario de Unity. Ujú. ¿Qué más? Bien, entonces, ¿tú de qué ibas a hablar, Víctor? Ni te pregunté. ¿Ibas a hablar de algo? No hice mi tarea, pero a ver qué me saco ahorita de la manga. Ahorita saca, tiene algo aquí guardado. Menos mal Yo que sea sé de la que, manga. Sí, porque... yo sé que tiene algo por acá guardado. Y con nosotros también está Vi, que nos hizo falta en Halloween. Hubiera estado bien chido que estuvieras en Halloween, Vi. ¿Cómo estás? Aló, bien, Ya todo tuvo bien. un Halloween más personal. Más Ay, personal. no, por favor, no. No, pero ya habrá oportunidad, chicos. ¿Cómo están? Todo bien acá, de este lado. Qué chido tenerte por aquí, Vi. Y pues, vaya, hasta que se nos cumple el honor de tener a uno de los tipos más. No puedo decir la palabra, sí la digo, güey. Sí la digo. Mamones de todo Game Effect. De todo Game Effect, sí, así es. El único e inigualable, el Doc. Yo estaba preparando la mentada, pero metiste a Oscar y fue como de... No, ese no. Gracias. Sí, Ese no. Ay, Dios, no. ¿Cómo están, No, amigos? ¿Qué el Doc. tal? ¿Cómo andamos? Todo Iván chido. Lee, Vic, Oscar y Vic, Gustazo. ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Saludos a todos. Alex. Gustazo, juegazo. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, mi estimado Doc? Porque vamos a empezar el programa contigo, aprovechando que nos diste el honor de estar por aquí, siendo que te estamos invocando cada semana. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Doc? Pues vamos a hablar del lanzamiento de Dragon Quest 1 y 2, el HD2D, que salió el 30 de octubre, la semana pasada. Y pues vamos a hablar un poquito de su lanzamiento, de qué esperamos de este juego. Juegazo, por cierto. Juegazo, ¿verdad? Sí. Te voy a escuchar con mucha atención. Tienes toda mi atención, Doc. No es cierto, Doc, por favor, platícanos de Dragon Quest, que sabemos que a ti te encantan este tipo de franquicias, este tipo de juegos, vives de esto, respiras de esto, así es que todo tuyo el programa, no. Doc. No, pues la verdad es que bueno, primero pues gracias por el espacio, porque la verdad es que hablar de juegos RPG, pues bueno, anteriormente era muy raro, muy complejo, ahora ya es de cierta forma muy común. Ahora pues muchos canales están hablando de este lanzamiento y pues es bueno platicar un poquito de qué va, ¿no? De qué va Dragon Quest, la saga, actualmente ya una saga. Pues bueno, recordemos que el año pasado, el 12 de noviembre del 2024 salió el Dragon Quest 3, el HD2D, esta versión, pues este remake, ¿no? Esta reimaginación, por así decirlo, de estos
primeros títulos, la trilogía de Edric, como se le llama, se le conoció en su momento. Edric, pues, es el héroe legendario, ¿no? Es a quien nosotros, pues, digamos, tomamos el rol de este personaje en Dragon Quest 3. Bueno, cuando nosotros jugamos, pues, hace muchos años, lo que fue Dragon Warrior, como se le conoció aquí en Norteamérica, a esta serie, pues, Dragon Warrior o Dragon Quest, pues, realmente pasó desapercibido, pasó sin pena ni gloria. El primero, pues, sí tuvo un poquito ahí de promoción. Recordemos que Nintendo Power, la revista, pues lo regalaba en suscripción, en algún momento, pero aún así no fue, pues no tuvo el éxito que se esperaba como lo tenía en Japón. Realmente en Japón, pues, volteó el país, más que nada su tercera entrega, pero bueno, le echaron ganas para posicionarlo, no se pudo. Los RPGs finales de los 80, principios de los 90, pues no funcionaban, pues, fuera de Japón. Y bueno, la segunda parte, pues, pasó peor tantito, no sin pena ni gloria. Entonces, el 3 también tuvo el mismo resultado aquí en Norteamérica. Y fíjense, muchos no sabían que había 4 lanzamientos del NES. El 4, pues, obviamente, pues, estuvo un poquito más reducido su tiraje, y por lo mismo, pues, no fue tan conocido. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Pues realmente se trata de volver a jugar estos títulos en su manera, digamos, clásica, pero de una forma moderna, ¿no? Que sea más atractivo para el videojugador actual y también el de antaño. Y pues bueno, Dragon Quest 1 y 2, pues realmente reinventan toda esta aventura ya somos descendientes de Edric. O sea, eso no sabíamos en su momento que lo jugamos, ¿no? Aunque también sí, porque desde un inicio te decía el rey que, pues, eres descendiente de Edric, ¿no? Pero en el Dragon Quest 1, pues ahí realmente uno va solo. La aventura la haces con un solo personaje, no tienes, pues ahora sí que compañeros o una party que te acompañe. Pero realmente eso lo hace también un juego único, lo hace un juego... realmente fue el primer juego, aunque me crucifican como muchos en vivos que he dicho lo mismo. Sé que veníamos de juegos de PC como Wizardry, como Ultima, pero la verdad es de que Dragon Warrior o Dragon Quest en su momento fue quien puso las bases de cómo se iban a jugar los RPGs. Realmente le debemos mucho a esta primera entrega. Y pues ahorita ya realmente, pues sí, hay un montón de cosas nuevas. Realmente, pues tan solo que ya los juegos sean con la orquesta, la filarmónica Tokyo Symphony pues de Japón, pues realmente lo hace ya increíble. Tenemos todavía el arte, algunos todavía diseños ahí que se tomaron de Akira Toriyama, ¿no? Que ya realmente, pues, ya no está con nosotros, pero estoy seguro que la gente le dio seguimiento a su trabajo. Y bueno, también Yuji Horii, que es el creador de esta saga, junto con siempre se me olvida el nombre, no sé por qué, pero siempre se me olvida el nombre de quien hace la música de los Dragon Quest, que es siempre se me olvida, se los juro, siempre estoy con Nobuo Uematsu, pero no, este es el final, ¿no? Pero bueno, pues él también. Él también, pues seguramente, pues se tomó parte. Entonces no es tan importante, ¿no? Porque no te acuerdas. O sea, no te gusta. No, mucho. Te lo juro que siempre en vivo se me olvida el nombre de este personaje. Pero bueno, el punto es de que la verdad hicieron un excelente trabajo. Sobre Koichi Sugiyama. Siempre se me olvida Koichi Sugiyama, siempre. Gracias, Oscar, gracias. No, pero la verdad, quien se lleva las palmas, y incluso viendo comentarios, etcétera, es la segunda entrega. O sea, el 1 es conocido, el 3 pues también ya es muy conocido, pero el 2 fue como el patito feo de la saga. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se lanzó, tenía un error, era tanta la premura por sacar la secuela de Dragon Warrior, de Dragon Quest en su momento, porque fue muy exitoso en Japón, que pues realmente estaban sobre el tiempo. Recordemos que Dragon Quest salió en el 86, Dragon Quest 2 salió en el 87, en el 26 de enero, creo, del 87, en Japón. Llegó aquí a Norteamérica en diciembre del 90. Esto fue algo que impactó para mal, hablando de Norteamérica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya había juegos gráficamente más poderosos, ya había juegos más padres. Y estos pues llegaron con cierto retraso pues a Norteamérica, y los gráficos ya se ven un poquito pues feos, un poquito torpes. A pesar de que se les rediseñó de cierta manera para su lanzamiento en Norteamérica. Pero bueno, aquí el detalle es de que esta segunda parte le agregaron un montón de cosas bien padres. En la versión original, tú eres, digamos que tomas el rol
de los descendientes, sí, de Edric, pero son príncipes. Entonces, el príncipe de Canok, de Moonbrook, creo que es Mindenhall, el otro lugar, no recuerdo exactamente, pero el punto es de que era una party de 3 personajes. Y actualmente o sea, un otro personaje que es también prima de uno de ellos, y pues ya es una party de 4 personas. Eso realmente ya lo vuelve un juego pues un tanto distinto. Locaciones nuevas, personajes nuevos, enemigos nuevos, realmente pues sí es una entrega que modificaron para bien, y realmente es el título del cual hay que hablar bastante, habla digamos en su momento, pero Dragon Quest 2 en esta versión pues, híjole, se la vuela, realmente impresionante. No les comenté, realmente la primera versión pues tuvo un error de programación. Ya no, Yuji Horii y su compañía no lo pudo probar al 100% porque tenían que lanzarlo. Entonces no tuvieron el tiempo suficiente para poder jugarlo. Y había un el Paco, saludos Paco. Estaban de Mexicali, Paquito. Entonces, el punto es de que pues la dificultad en cierto punto del juego sí se veía muy ruda. O sea, el subir a tus personajes de nivel de experiencia sí era un poquito pesado en la versión original. Se corrige este error en esta nueva versión. Y pues, la verdad es que son títulos muy disfrutables, súper recomendados, realmente han sido muy bien calificados. La verdad es de que merecen todo este nuevo tratamiento y que la gente los conozca, las nuevas generaciones también le den una oportunidad. La gente que se queda a entrar en los juegos RPG es una buena oportunidad, es una buena opción. Lo ideal es que jugaran primero el 3, luego el 1 y el 2, así es como debería de ser cronológicamente. Háganlo como ustedes lanzaron gusten. así, ¿no? Así es, sí, porque digamos que el primer juego de la saga, así hablando de cronología, sería el 11. El 11. Y luego ya seguiría el 3 y así los demás, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando de la trilogía de Edric, pues la verdad es de que la hacen perfecta. Esto nos da a entender y ojalá pases de ser un sueño, padrísimo, que también nos entreguen de la misma forma 4, 5 y 6. Entonces, pues ojalá se nos pueda hacer, pero no, muy recomendado, muy padre estas nuevas versiones. Ese Paco, de veras, no. No. Pero bueno. Pues, creo que va a depender mucho de las Ya ventas, dale su ¿no? Marucho. Sí, exactamente. Si apoyan mucho a estos 3, lo más seguro Sí. es que sí. Fíjate que el 3 vendió bien, pues bastante bien. De hecho en Japón fue mucho vendido. Y aquí en Norteamérica también el apoyo fue bien recibido, la tercera parte. Entonces ojalá estos 2 títulos también vendan bien, para que exactamente, como dice Oscar, podamos obtener las demás versiones que salieron, ¿verdad? Entonces, pues, jueguenlo, está bien chulo, están bien bonitos. Claro. Que yo creo que sí van a salir, porque ya también anunciaron otro remake de otro juego de Dragon El Quest. 7. Fíjate, el 7 creo que va a salir en febrero, la reimaginación. Es un título que fue el final de vida del PlayStation 1. Salió, el último título de Dragon Quest que llegó aquí a Norteamérica en su momento fue el 4, fue en el 92. Y salió el 5 en Japón en ese mismo año, y el 6 salió en el 95, en diciembre del 95. Pero no llegó aquí a Norteamérica, ni el 5 ni el 6 en su momento. Entonces, pues habían pasado muchos años, habían salido ya muchos Final Fantasies, iban en la 10ª entrega, creo ya, de Final Fantasy, y Dragon Quest iba en su 6ª entrega. Entonces, para compensarlo, lo hicieron muy largo el 7. El 7 fue el último juego que se conoció en Norteamérica como Dragon Warrior. Ya desde el 8 ya todos son Dragon Quest. Entonces, la verdad es de que es un título que también pasó un tanto desapercibido. Es muy bueno, bueno, también es importante decir, Dragon Quest no son juegos sencillos, son juegos realmente rudos, hablando al menos antes del 8. Ya del 8 en adelante como que suavizaron un poquito ahí, de cierta manera, pero los primeros 7 títulos sí son RPG clásicos en ese estilo de batallas por turnos, aleatorias, random, el grindeo tenía que ser muy pesado. En estas versiones nuevas se corrige de cierta manera, pero sigue siendo un Dragon Quest, o sea, un juego difícil. Pero la verdad, muy padres. Gracias, Doc. Volvemos al estudio. En México fue muy Perdona mi conocido ignorancia, por Doc, ¿tú las qué eres? aventuras de Fly, ¿no? Exactamente, fíjate. Eso es lo que iba a preguntar. Ajá. Eso es lo que iba a preguntar. Fíjate, las aventuras de Fly realmente lo hicieron 2 personas aparte. O sea, realmente es un spin-off de la serie, ¿no? Por así decirlo. La verdad es de que, pues, aquí llegó incompleta la serie en su momento. La habíamos en TV Azteca hace muchos años. Pero está el remake, pues, digámoslo así, la nueva versión de Fly. Vamos a decir, hace unos años.
Hace unos años. No sentí tan feo. Unos meses. La semana pasada. Que no se escuche tan salió feo. No, fíjate que, por cierto, lo te estaba platicando de eso, pero el opening de Dragon, de Fly, las aventuras de Fly, que son las aventuras de Dai, es Dai no Dai. Daiboken, como se le conoció en Japón, pues la verdad es que estaba muy padre. Esta nueva versión se las recomiendo mucho, me faltan 2 episodios para terminarla, son 100. En Netflix está hasta el capítulo 50, y en Crunchyroll ya está toda la serie pues completa. Entonces, pues la verdad es que está muy bonita. Los mangas sí llegaron a México. Yo, que por ejemplo soy de Sonora, ya realmente no llegaba todo esto, ¿no? Pero pues ya después lo obtuve con magia en PDF. Y ya fue como los eché hace como mucho, mucho tiempo. Y la verdad es una historia bien bonita. Toma unos giros en la trama muy padres. Pero sí no tiene, realmente toma el mundo de Dragon Quest, pero no tiene que ver, pues vaya. Ajá. Pero sí toma algunas... En el 95. Sí, 95, sí. O sea, como Sí, que exactamente. sucede en el mismo universo, pero no. Pero Es no el es mismo algo que ves en universo, el juego. pero no Exactamente. sale en los videojuegos. Ha tenido Correcto. ciertos cameos nada más, creo. Sí, Pero no ha exactamente. salido directamente. Así es. ¿Qué edades tenían en el 95? 14. No, yo no había nacido. Yo tenía 10 años. 13. 10, 13. Vi todavía no nací en el 94. No. 95. 95, digo, no, todavía no nacía. Vi, ¿y tú cuántos tenías, Oscar? 12. 2 añitos. Ah, sí, estamos Sí. contemporáneos ahí. Excepto vi que a decir, ¿de qué demonios están hablando de las aventuras de Fly? Uno de los animes con el mejor intro que existe de todos los tiempos. Esa canción Sí, de cómo Latino no, es no. memorable. Sí. Está caña. Sí, por supuesto. Sí, justo esa era mi pregunta, güey, porque no soy muy seguidor de Nostalgia. Dragon Quest, tristemente. Pero sí de Estaba Fly, y siempre muy como que buena hablaban la- de eso. Estaba De muy que- buena la Estaba caricatura. muy... Yo la veía el Cámbiame el opening. pañal. Estaba No, ya- buenísimo. Ya vi el remake. Buenísimo. Ay, sí. Muy Lo bonito. mismo me pasó con Ranma, ahora que cuando Sí. sacaron el remake de Ranma, ya así de, estaba mejor el de antes, porque sí le Rejuvenecimos. cortan varias escenas. Siempre. Sí, que rejuvenecimos todos. Por acá comentarios, dice, ¿ustedes han jugado Tales of Xillia? Sí, como Supongo no. que esa va Sí, para sí, el doc. Otro sí, juego muy chino. bueno. Todos los juegos Tales son una maravilla, todos los Tales. Tales of Fantasia, Tales of Ok. Sinfonía. Le están todos. rasgando los ojos al Tales doc. from the Crypt. Tales, Ah. Tailspin. Ándale, Tailspin. Sonic y Tails, ¿no? También. Está bien. Dice, y pensar que Toriyama por poco no acepta hacer los diseños, fíjate, eso no me lo Y está sabía. sobrecargado con Yo tenía- sus proyectos. Lo Sí, lograron. sí. Yo está tenía bien, 12 está bien. años, dice Osiris. Los Juegazo, Iris, saludos juegazo. Iris. Ya- Acaba de comprar el Iris. 3 en los Iris. Contemporáneo como yo. Juegazo, sin Hombre, duda. una marucha, ya dio hambre. Mira, ya hasta antojaste la maruchan, Doc. Se me antoja una marucha. Ya está antojando. Sí, para este frío. Ajá. Sí, no manches, está cañón. Ay, sí. Sí. Qué ricas, pero qué malas son las maruchan, ¿no? Ya. Son ricas, pero muy malas. Pues Exacto. muchas gracias, Doc, por tu nota de Dragon Quest. Se nota que eres un experto en el tema, que te apasionan los RPGs y creo que tienes, Chinosos. creo que recibes dinero. No Ah. quiero Sí. aseverarlo, pero El soborno. creo que Ojalá. recibe- Ojalá. Ojalá. Square No, Enix. fíjate, lo- Creo lo- que saliendo de aquí va Genshin Impact a estafar Exactamente, dos, güey. Dios. No. 2-3 personas. No, fíjate que lo que siento padre realmente es que, pues, por ejemplo, a mí me gustó desde el primer juego, ¿no? Que a nadie le gustaban, todo el mundo decía, es que pues no va esto, ¿no? Y la verdad es que a mí siempre les di una oportunidad, siempre los traté de apoyar, de recomendarlos, pues, con mis compañeros, mis amigos, con todo el mundo. A nadie le gustaba, nadie los jugó, pero... Como ese de la bueno, fiesta que nadie pela. Que dices, Exactamente. "Ay, Todos con su Mario 3 y no yo, sean gachos. exactamente, si todos sacan Mario 3, así, el Mario World, y yo, traigo el Dragon Warrior, no sé qué, Entonces, no es cierto, pero más o menos así hubiera sido. Pero el punto es de que siento padre que realmente se le esté dando este reconocimiento después de tantos años. La verdad es que es una saga bien padre que se los recomiendo mucho. Si van a iniciar, los recomendaría que fuera con el 11, que es el más actual. Pero todos son buenos, son complejos, sí. Pero ya no tenemos la barrera o limitante en su momento, que era el idioma.
Realmente, antes lo hacíamos con tu diccionario en mano y todo, hacer tus apuntes. ¿Qué promedio de horas tiene cada uno? Fíjate que, hablando, a mí, híjole, mira, es excelente pregunta, Oscar, porque si me preguntas a mí, te voy a decir que un montón, ¿no? Porque yo me voy despacio, yo trato de disfrutar los RPGs, realmente no los pidroneo. Pero hablando así, digamos ya... Si alguien que se vaya por la historia Sí, principal. como que realmente el 1, por eso los pusieron juntos, porque son cortos. O sea, el 1 realmente serán unas de 15 horas tal vez si lo terminas. El 2, ponle que unas 20 horas si lo terminas. Realmente son 30 horas en total por ambos. Más o menos. Okay. O sea, son No es cortitos. tanto. No, Pensé que era más. eran Pensé que era los más. primeros. No, fíjate que el Ah. 2 sí es el doble del mundo del 1, sí es el doble. Pero el 3 es el que sí está ya más pesadito. ¿Cuánto más o menos? Más o menos así, digamos, ir diéndote sin tanto show, Directo. directo 35 a 50 horas, más o menos. Pero es muy difícil, es comprarlo, está También. difícil. Bueno, para las 2000 horas que llevo en Overwatch, no es nada. Y el 7 ya son 100 horas en adelante, del 7. Pero acá tienes que poner atención, no estarte peleando con, Ajá. pinche- Con la gente. con tus compañeros. Sí, ¿verdad? No, chulada de juegos, amigo. Fíjate que yo agarré un jueguito, no sé si lo conocen, que se llama Soldiers. Ya tengo, ¿qué? Mes y medio con él, güey. Y yo pensé que era un juego pequeño. O sea, me pasó como tal vez con algún Dragon Quest. Dije, viene un juego pequeño para... Yo como que agarro juegos pequeños A después de pasar jugar de un chill. juego grande. Y dije, mira, ese está chido, de chill, como dice Oscar. Y no mames, ya voy en 26 horas y nada más Y no veo que acaba pase de eso. la mitad. Sí me ha pasado. Y dije, ay, en la madre. Dije, qué juegazo, por cierto, Soldiers. Juegazo muy recomendado. Pero yo pensé que iba a ser un jueguito de 8 horas, 10 horas. Y madre, ya voy en 26 y nada más no veo que llegue a la mitad. Entonces, yo me imagino que así a muchos les ha de pasar con Dragon Quest, Sí, ¿no? sí, Que sí. no saben en lo que se meten y de pronto ya llevas media vida ahí. Entonces, ahí en los Exactamente. comentarios dice Osiris cuánto la ha invertido. Osiris le entró al 11, y... Híjole, Oh. el 11 llegas a un punto donde crees que lo terminas porque salen los créditos, todo, pero continúa, o sea, te cuenta que tú dices, no, pues ya ¡Oile! acabé. Y sí, Como el Doc, como el Doc. 102 ¿Crees que ya horas. acabó? ¿Crees que ya acabó el comentario? Y continúa? No me den cuerda, no me den cuerda. Por eso no vengo, porque saben que se va la hora. ¿No viste? No, aquí ya sabes, tienes tu programa, ya nos ¿No vamos. viste el güey. de Access antes de esos? El de ¿No? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? miércoles. ¿Qué dijo? A ver, a ver. Ah. Ay, el Access, de veras. Ay, ay, ay. Ay, no tengo la ilustración aquí. Ay, Ahorita ay, la ay. voy a conseguir. güey, para subir. Bueno, pues ni modo. Miércoles de mamón ¿Para qué y decir que mamonas. no? ¿Para qué decir que Vamos a aprovechar la alianza que tenemos con Camite. ¿Qué tal que nos compran el cómic, güey? Ah, ¿Qué tal? Game Effect Comics Mamón y presenta mamonazo. Mamón y Mamonazo. Mamonazo. En su bonita sección, los duermo hablando de RPG. No es cierto, mi Doc, no es cierto. Dice Hyde, me acuerdo cuando la banda memeaba que por culpa de Dragon Quest el mangaka Togashi no dibujaba Hunter. No, él no dibujaba a Hunter. Él tiene una historia bien rara porque siempre tuvo atrasos en entregar trabajo y la editorial nunca le dijo nada. Entonces, pero era porque era huevón, no porque estudiaba en otras cosas. Sí, ¿verdad? Cada quien Yo creo que es el esposo Cada quien de sus la de locuras. Sailor Moon, el de Hunter x Hunter. No, pues ahorita no está. Se le prendió. Ahorita Alex Nier, güey, Sí, sintió sí. ese comentario y se le prendió el cabello, güey. Nuestro pequeño Peter Parker que está en Gamacón le hizo así como de... Desde Gamacón. Ajá, güey, y le salió una faldita. Dice, ay, Dios mío, la falda no ahorita. Sí. Ahorita no, por favor. Está comiendo Saludos. con la gente de Gamacón. Es como de, ¿qué pasó? No sé, sentí un disturbio. Como que alguien dijo Sailor Moon. La luna me llama. Un llamado lunar. Saludos al buen Alex, si nos está Saludos, viendo. saludos. Está sentado en la mesa de gente grande. Está con gente de Xbox, gente- con gente de pues acá, inversionistas y todo. Digo, le tuvieron que Saludos al poner un buen Alex. banquito de niño chiquito. Oh. Una periquera. Para ese bebé La Luigi que periquera. está así grandote. el cabrón. A ver, el niño mamado, pónganlo aquí, ¿no? Siéntenlo aquí, güey. Pero bueno, mira, ya sí, ya le hicimos reír. Dice, bienvenidos a la 9x10 con. Ah, es que ese video es
Es una joya, es una joya. Ese yo Yo no no me sé lo quién sé. está peor, si Jordi Rosado o el Alex Mier. Ese yo no me lo sé. No, ¿nunca vieron que era el Big Brother de hace Sí, muchos el años, de güey? le doy 3 puntos. Sí. Le dicen, Bueno, tiene 5 puntos para Alex Nier, repartir. nuestro güey. compañero Alex Nier, que ahorita está en Gamacon, digo, para los que no se sepan Ajá. el lore, tiene también su canal donde hace streamings. Y el otro día estaba jugando Resident Evil 0. Y hay una sección donde tienes que poner 10 números que sumen 81. Y dijo, a ver, 9 por 10, 81. Ay, Y todos en caray. el chat, ¿cómo? Y ahí se le quedó. No, y todavía así de, no, pues aguanten, güey, pues 9 por 10 a ver, voy por la calculadora. Todavía No, no puse bueno. el juego, agarró la calculadora. No, es Híjole. una pinche joya ese, güey. Y te lo juro que yo No, por eso estaba a critican a punto los de terminarlo videojuegos. con Jordi Rosado, Por eso güey. dicen que Y atrofian dije, el cerebro. Sí, ajá, sí, no. justo, güey. Y Yo estábamos en la discusión del 8% por esas fechas. ¿No? Ahorita ya lo probaron. Pero ahí sí fue como de. No no estás ayudas, no ayudando. ayudas, Alex Nier, sí, vale madre. Pinche Ay, Alex no. Nier, güey. Pero próximamente lo verán en el TikTok. Lo vamos a subir a los shorts de aquí de YouTube y en el TikTok para que todos se enteren de este pequeño Pero después lore de que 9 regrese por 10. Gamacon, no queremos avergonzarle que digan, tú eres Ah, sí. 9 por 10. Ya, por 10. A ver, niños, dinos cuánto es 9 por 10. ¿no? No. Sin sudor, güey. Very easy, Este, 90. dice Hype, Game Effect Comics publicaría mi H. No. No. Para eso tenemos Game Effect Touch. También ahí viene. Es que Alex Nier tiene otros datos, sí, totalmente. Tiene Alex Nier otro Vive en otra realidad. Sí, medio alterada. Pero bueno, pasamos, muchísimas gracias, Doc. Pasamos Gracias, con el gracias. buen Oscar que nos va a hablar del aniversario de quién. De hace? de Unity. Resulta y resalta Ajá. acá que Unity está cumpliendo 20 años. Ok. 20. No, A ver si ahorita se lo alcanza. comparto. 20 años. ¡Vivan los Otro pagado. bugs! Qué bárbaro. Oh, espérense. ¡Vivan los bugs! ¡Vivan los bugs! ¡Viva que se rompa el juego y solo reiniciando Unity Exacto. se arregle! Y tú Resulta que tocando con el código que están estaba bien. armando, están haciendo competencia a Vi y están armando una Game Jam Ajá. del 20 aniversario que Si va no a ser tienen bugs, este, asistan a las va a mismas. ser este fin de semana. Y lo interesante, aparte de que pues, está chido participar en la Jam, es que están regalando 1,5 GB de assets. Básicamente así de a free, no importa si participas o no. En este link de aquí, tú puedes entrar y descargas 1,5 GB de assets. Déjalo grandecito. Que son estos assets de qué? Ajá. Con ese link ahí los puedes descargar, no importa si participas o no, los puedes descargar de igual. Oh, Y a los 3 primeros lugares, pues van a tener premios. Digo, ahorita las herramientas más usadas en Unity tienen descuentos y pruebas gratuitas y etcétera, etcétera, por la misma Jam. Y para los primeros lugares, por acá están los premios. El primer lugar se lleva, bueno, va a estar un feature en el Unity Live Stream, o sea, les van a dar espacio ahí en el Unity Live Stream. 1 año de licencia Pro de Unity y la gorrita, espérame. y esta gorrita yo, Holly. tenemos por acá en exclusiva para Game Effect. Órale, qué padre. Ahí está, la gorrita de Unity. Ahí está. Yo quiero una. Yo estoy También feliz con mi traigo. playerita de Game Effect. Y el segundo lugar se lleva también un feature en el Unity Live Stream y 1 año de licencia Pro y lo mismo el tercer lugar. Oye, qué loco. Digo, yo estoy muy lejos del tema de desarrollo de videojuegos, pero eso en dinero, ¿como cuánto es? Es una lana. Déjame te digo exactamente, dame un segundo, ahorita te digo. Porque la licencia Pro de Unity sí cuesta Ok. Entonces sí son premios interesantes. Sí, ¿no? la- Por así decirlo. Sí, Qué son padre. premios interesantes y pues para los que estén buscando una Jam para este fin de semana, pues ahí está. Y para los que nada más quieran assets, pues también ahí está. ¿Puedes pasarnos el link de los assets? Claro que sí. Aquí está, mira, $200 al mes. Órale. Y es por un Ajá. año, entonces Ay. échale. Un
Ay, Échale el Exnier. Dinos cuánto. No, ¿por qué? sí, ¿verdad? 200. Son como, Pues, ma- como 100 pesos. 100 pesos anuales, ¿no? Estamos hablando de $2,400, ahí nomás. Oh, Qué padre. Oye, sí está chido, güey. Ujú. Está chido. ¿Tú vas a concursar, mi estimado Oscar? Estamos pensando todavía si vamos a librarla. Pero sí, esperemos que sí. Vamos por ese premio. Vamos por ese Vamos por ese premio. Déjenles paso. Dice, oye, sí quiero el link. Dice Cristian, ya llegó competencia. Sí quiero el link. Ahí va. No, hay Nah, tú dos ahorita- mejores ya. tú ahorita estás- Ahorita les cuento. Ah, perfecto. Tú ahorita estás muy ocupado, Cristian. No te metes en más cosas, por favor. Ahí les pasé el link en el chat. Genial. Ok, sí. Acá está. Muchas Ahorita gracias. lo comparto en general. Y pues ahí está para los que están buscando una jam de fin de semana. Ahí tienen una muy buena opción con un buen premio. Unos buenos assets. Si me lo pudieras pasar por acá en el chat privado. Sí. Si quieres te lo paso yo. Bueno, Ahí está. Por acá privado. Ahí están los dos. Mi cámara. No, es la de. Comentarios. Ay, dije, no, mi cosa. En las 126 comunidades que nos ven y los 344 canales. En está. 132 países con 8 idiomas Ah, diferentes. chinga, ya regresaste. Sí. No te vi. Está bien. Dice Cristian, jaja, y sí, ando al 1000, pero con puras entrevistas y ya ando muriendo. Ay, sí, es que ya es famoso el Cristian, lo andan cubriendo allá en Ciudad Juárez, todos los medios. ¿Por las No, historias paranormales o? que el Silent Hill de Ciudad Juárez. Ay, no es cierto. Así de, no, otra vez ese tema no me lo. Bueno, hablando de jams, por favor, Vi. Vamos a la platícanos. competencia. No. Sí, Esta es chiquita, pero hecha con mucho amor para ustedes. Esta es, vamos a hablar de la primera, que es la más cercana, que es la Spooky Jam 2025, que la estamos haciendo en colaboración con Lovecraft Café México. Es totalmente presencial aquí en la Ciudad de México. Lovecraft se localiza cerca del metro Juanacatlán, de la línea rosa. ¿Qué más? Es 14, 15 y 16 de noviembre y tiene un cover de 150 pesitos que tienes que pagar cuando llegues. Y la temática aún no la vamos a decir porque ya saben que siempre se dice el primer día de la llama y cuando estamos todos así. Y no importa si tienes equipo o no, porque pues ahí también van a haber personitas, pues básicamente hacer networking, conocer más personas, hacer equipo con gente que pues te pueda aportar algo. Y si nunca has Ujú. desarrollado un videojuego, pues no pasa nada porque van a haber dos increíbles talleristas que te van a dar un taller de cómo hacer un videojuego en Bitsy y lo básico de Photoshop e Illustrator para que puedas ahí dar lo mejor de ti. Y Lo que pues están haciendo los juegos van a leer historias de Lovecraft o qué? algo así, hay sorpresitas, Chido, hay estaría sorpresitas, hay Kahoot, hay cositas que se van a hacer con Lovecraft. que salga el Chucutulu. El Cthulhu. Sí, el Cthulhu. Sí, ya está ahí el señor Cthulhu. Sí, Uy, se me antojó un chocotorro. Chucotorro. Chucutor. Oh, qué chido. Oye, ¿y el cover incluye algo o no? O sea, ¿va a haber servicio de café aparte? sorpresa. Ahí- No puedo decirlo, Ah, pero sí va a haber no cositas. tiene sorpresa. Va a haber Para que cositas, va a vayan. haber cositas, que y vayan. también va a haber premiación. Va a haber premiación a los 3 mejores proyectos. Y también hay premios muy, muy padres, que tanto los asesores Chucutulu. vamos a dar como también la misma cafetería va a dar premios, entonces la neta va a estar muy, muy padre. Y ahí en el QR que están viendo en el, bueno, no sé si se le pueda quitar ahí como el cosito que dice Game No puedo. Mira, le piqué y ya no puedo hacerle nada porque se Ahí está, trabó. ahí está, Ah, ahí está, ya, ahí está, ya, ahí está. Ahí está. Eso de- Así lo pueden escanear y ahí se pueden inscribir porque solo tenemos 30 cupos porque la cafetería es chiquita, básicamente es una casa del siglo XIX que Es está embrujada, presencial, por cierto. Entonces, pues Órale. la experiencia va a estar muy, muy padre. Ah, qué padre. Sí, esa es la primera Spooky Jam, bueno, la Jam que estamos teniendo. Y la otra imagen que te pasé es que si eres alumno de SDIE como yo, estamos regalando 5 cupones del 50% de descuento para que solo pagues la mitad de tu cover. Así que corre. Así que compren. Mira. Ahí está mi link de Ah, aquí perfil, está, sí. aquí está.
Ay, follow me, please. Ese sí es como la cuponera, por así decirlo. Nada más me tienen que mandar como foto de su credencial de estudiante y una vez eso yo les voy a mandar el cupón que tienen que presentar el día de la Jam para que se les haga válido y automáticamente pasen con el 50% de descuento. Y pues va a estar en nicho y todo. Y pues la mesa de jurados también va a haber un game dev así bueno. Que bueno, su parte fuerte es los juegos de rol, pero es Master, así que pues también va a estar ahí con nosotros. Que hay sorpresas, identidad. Por si nos quieren acompañar, ahí vamos a andar. Ahí compartimos en el chat tu Instagram para que te sigan y puedan Gracias. pedir más contactos o inscribirse. Y pues esa es la primera y ahorita estamos organizando, que ahora sí aquí vamos a poder participar todos, porque es la Merry Christmas Game Jam, que es una jam. Odio la Navidad. ¿En el Santa Claus Café? Venado Café, por Otro favor. temático. En el Rodolfo Café. Es el mismo café, no cambian de... Así, güey, sí. Pero este es totalmente online, entonces no importa desde dónde nos visites, puedes participar. Y ahí sí tenemos un montón de asesores y ya estamos haciendo el server de Discord que está quedando súper bonito. Y no sé cómo compartir aquí, nunca lo he hecho, pero ¿Qué quieres compartir? ¿cómo se llama? Se los puedo mandar a alguien y a alguien. Aquí al chat hay un chat privado, así que si es link, mándalo aquí. Y ya de aquí no lo podemos repartir. ¿Cómo que hay un chat privado? Aquí, Sí, en abajito. la llamada, abajo. Le dice private chat. Te voy a poner hola. Solo me sale el activar Windows. Ay, no le des clic ahí. Lo que ella quiso decir es abrir Exacto. ventanas porque hace mucho calor. Game Effect y Feedback. El problema Para es los que no Es saben el inglés, responsable de ventanas. las licencias de sus miembros. Guillermo Ventanas, no nos Guillermo Puertas, creador de ventanas, no nos odia. el problema es que es un PNG, no es un link, entonces por eso no sé Ok. cómo. Es que dice type a message, entonces no creo que pueda ir type a image. Pero, sí. ¿qué quieres compartir? La imagen donde viene el QR por si se quieren inscribir, que Oscar Para y todos, la- Doc, Vic, todos están invitados a participar. Para la del Gracias. Christmas. Pero Ajá. ¿lo tienes en tu Instagram? Tengo el No. enlace. No es exclusivo, la primera exposición es aquí. Ok. Ahí compartí en el chat la forma de inscripción, que es la misma que está en nuestro sitio web, gamefect.com.mx. En la parte superior de la página viene el banner del Merry Christmas Game Jam para que vayan y se inscriban o denle clic al enlace que está aquí en el chat. Esa se va a celebrar 19, 20 y 21 de diciembre. Y Ujú. pues esa sí no es como de que pues se cierra en cierto horario, porque la Spooky Jam sí, porque pues obviamente la cafetería cierra. Aquí pues tú puedes seguir trabajando cuando gustes y pues va a haber asesores literalmente las 24 horas por si estás a las 4 de la mañana de, güey, Unity se bugueó otra vez, pues ahí va a estar el señor Jamón, que es nuestro asesor de Unity, como de que, pues yo te ayudo. Así que pues, así que espero ahí. Y como va a estar la jam de Unity, los pueden asesorar al mismo tiempo. No, una chulada. Uy, Bien coordinados. Todo Y está yo voy a en la medida. Yo voy a sacar la jam de Puppets, de mi cafetería de Puppets. Entonces no vi que ¡Jalo! voy a sacar. ¿Ya viste? Hay alguien entusiasmada con mi idea. ¿Eh? Uno. Por si no sabían, miren, les voy a platicar. Nah, está bien, güey, no les contaré. Publicidad Regresamos a pagada, la de Dragon Quest. Publicidad pagada. No, vamos con Víctor. A ver, Víctor sí va a sacar una nota de la manga. A ver, vamos a. Me va a vamos- sacar 2 notas de la manga, sí, fregón soy. A Me ver, voy a compartir mi por eso tiene la pantalla. revista. Gulu Gulu. Gulu Gulu, dame notas. Y así se hace una Compartí, revista. ahí compartí. Y así mi- se hace. sí, me la paso, me la saco de Y así se hace una revista. Ajá. Pues Juegazo. Hanna, juego de Space Boy. Space Boy. Acaba de salir Saludos. el 31 de octubre en... Ahí no se ve. No se ve Ahí se nada. ve. Ahí se ve. Sí, sí. Acaba de salir en las consolas Nintendo Switch y PlayStation para que ya puedan Ah, qué jugarlo. chido. Es un juego... no es de terror tal cual, a mí me parece más como de suspenso. Digo, sí tiene muchas cosas. Un Little Nightmares más o menos. Ándale, como un Little Nightmares. Porque sí tiene cosas un poco perturbadoras, pero no es de jump scares, es más como de utilizar la inteligencia para
pasar los niveles. Y conforme los vamos pasando, vamos descubriendo un poco más de la historia de Hana. Entonces ya pueden adquirirlo en Nintendo Switch y en PlayStation. Para que no se lo pierdan, este juegazo mexicano de los amigos de Spaceball. Claro. Que por cierto va a tener reseña en el siguiente número de Game Effect. Ok. Esa es la primera nota. Ay, sí, súper sacada así de la manga, pero qué bueno que hablaste de Spaceball, güey. Juegazo. Doctor, por favor, ilumínanos con un juegazo para Spaceball. Digo, para Hana. Ufa, juegazo, amigos, juegazo. Y mi otra Güey, te lo juro que te nota- voy a hacer tono. Te quiero en mi celular, güey. Quiero que cada que salga un juegazo, le voy a picar ahí, güey. Juegazo. ¿Qué pasó? Acá está el buen Hola, Luis Luis Fer, ¿Cómo que estamos? acaba de llegar. Buenas noches con todos. Disculpen la Luis Fer. molestia. No, ya bueno. Ahí ya estaba se viendo que llaman, uno de sí. los temas es el de Dragon Quest. Ah, ya llegaste tarde, Ya ya, fue. ya. ¿Ya para qué? ¡Ah, ya no! Y ¡Ya! agárrenle fuera al doctor. No, lo que pasa es que como la influencia de Chrono Trigger, Akira Toriyama y todos los mejores RPG de esa época, entonces me imagino que se la aventaron bueno. Juegazo, ¿no? Es una joya. Una joya. Sí. Sí, pues aviéntense una David. reseñita, un gameplay o algo, güey. Y justo Sí, Vic se sí. sale. Salvó. Regresó. Vi que ha salido del chat. Ya, Se ya salvó, regresó, ya se regresó. salvó. Qué chido que andas por acá, mi estimado Luis Fer. Entiendo que las distancias Ecuador-México, por eso hay un delay de 42 minutos. Pero, entendible totalmente. Buena esa. Uno se ríe, pero con AlexNet ya son 2 horas de diferencia. El otro día costó trabajo Ay, coordinarnos gracias, porque señor, güey. estábamos acostumbrados a que era 1 hora y de repente ya eran 2 horas. Ah, ya eran dos. Sí, ya la, cambió. la falta, Por la ejemplo. falta de cambio de horario en el centro sí nos ha Exacto. No, y aparte el Alex no solo sus pedos es multiplicar, güey. Sino, oye, güey, los miércoles tenemos programa a las 10 de la noche, güey, Ciudad de México, y tenemos, no sé, güey, 1 hora de diferencia. Ah, va, sí, chido, güey, sí, chido. Y manda mensaje a las 8. Oigan, Ajá. no llegué. Todavía no ni es. empieza. Oye, vamos a lanzar una Game Jam para hacer el juegazo de Game como dice Access en los comentarios. El tema es el doc, juegazo. El juegazo, Uy, dice salió Diego la Cano. Saga God. ¿Qué onda, chavos? Voy llegando. Qué semana tan pesada, pero con mucho trabajo, afortunadamente. Güey, mientras haya chamba, Sí. no importa. Ambas O sea, chambas. Mientras haya chamba estaremos aquí para acompañarte cuando llegues. exactamente, así. O durante la No, chamba, no, güey, dice. te pones Cuando tus laves audífonos, trastes. no pasa nada. Dice Access, es difícil el cambio de horario en Mexicali de 1988. Le platican de cosas que aún no se inventan, sí. Sí. Yo entiendo. Acá son las 8:43 según el... Sí, de hecho en Mexicali sí son las 8:43, 43. sí son las 2 horas de diferencia. Y Ay, rápidamente mi otra nota sacada de la manga. Nintendo Switch Ay. rompe récord. Sí, es que la manga la tenía acá atrás. Porque Yo pensé que ibas a sacar otra cosa. Sí. Pues Nintendo Switch 2 se ha convertido en la consola más vendida de la historia durante los primeros 4 meses, bueno, de la historia de Nintendo. Yo ya no Durante creo los nada. primeros 4 meses, vendiendo 10.36 millones de unidades, más que el doble de lo logrado por la Nintendo Switch original en su momento. Y este comentario hace que PlayStation le dé no sé qué y venda otros 5 millones de PlayStation 2 nomás. Se lo saque como Big de acá, sí. Sí, o sea, PlayStation sacando... De unas bodegas de por ahí. De ahí salen notas y estadísticas. Va a ser güey. como- Notas, va a ser como- estadísticas, ven. Como He-Man, así. Yo tengo el poder. Play Sí. 2. Oye, Iban en 160 millones PlayStation 2, ahorita ya han de ir como en 170. Es como nosotros. ¿De dónde? Ahorita- ¿Quién sabe? Pero Ahorita, no, nada más, no me dejaron mentir. 6,202 viewers, güey. Ahorita, güey. Tenemos Claro. en vivo. güey. puesto. Y a ver quién me refuta eso, güey. ¿No? Exacto. Entonces, saludos a mis amigos de A mí se Sony. me hace Shane que el Alex Nier les sacó las cuentas de los Pero- ventas de PlayStation. Pero sabes que yo creo que te voy a sacar un expediente, sí. No, ay, no, te voy a abrir Ay, una caray. carpeta. No, güey, no. Dice Alexander Sen, ¿qué onda, chavos? ¿Cuál es el canal de YouTube de Vi? Vi, ¿cuál es tu canal de YouTube? Si es que tienes canal de YouTube. Pues sí tengo, pero déjenme lo busco.
Es que casi no lo uso, solo subo como lo Así, aquí haciéndome publicidad. Es que yo Niña, nomás No se le digo, preocupen, no se preocupen, la vamos a obligar a hacer gameplays en nuestro canal. Ajá, sí. Fíjalo. Es que, ¿saben? Me da flojera editar, entonces por eso prefiero el Twitch, porque es en vivo Los y en ya vivo. como salga. También pues, en algo. YouTube se puede hacer en vivo. Nosotros hacemos Sí. en vivo. Sí. Ah. Este es en vivo. Ah, bueno, sí, es que como empecé en entonces, Twitch y ahí me quedé, pues ya nunca intenté aquí, ¿verdad? Pero hay que intentarlo. A ver. Tutorial de cómo crecer el marketing de tus comunidades. Déjenme ver cómo me llamo en mis canales, en mis redes. ¿Cómo? A ver, ¿cómo escriben en los chats? Dios, soy un mongol aquí, ayuda. Aquí, mira. Sí. Hola otra vez. Hola, soy yo nuevamente. No, Pero pero pueden es- seguir a Oscar VP Games en todas las redes. no hay como Ajá, en el exactamente. chat de todo el mundo. Ah, sí, es en el lado derecho, donde dice chat, abajo de notas. Pero no sé si ya puede escribir en No, el no chat. me ¿se puede? dice, solo me dice No. chat, pero no me dice para escribir. Ah, es que capaz ingresó solo como invitado. Sí, es que mi cámara se murió hace rato. A ver, Pero ahí aquí lo está. mandé al private. Ok. Pero les voy a Me mandar llegó el por de... privado y ahí les va al público. Ahí está. Ujú. Ahí Les está. mando el mejor, el de Twitch, que ahí sí pueden ver. Decía Osiris que no lo deja escribir en el chat, pero sí, ahí está. Ahí sí, Es que lo sí han baneamos estado temporalmente. ¿cómo que sí? A Sí ver, habían estado saliendo tus mensajes. De hecho, sí, Oscar, hace ratito compartimos con nuestra comunidad tu canal, ¿no? Pero de todos modos lo compartimos aquí en nuestro chat para que sigan al buen Oscar. Exactamente, al buen Oscar. Súper contenido que hace Oye, Oscar. y desde cierto Copán. que lo que estabas diciendo, Vic, de las ventas exitosas de la Switch 2, por ahí estaba leyendo de que ya van a retirar la Switch 1, que ya No hasta que La van- supere PlayStation 2. la van a Yo creo que jubilar no, O ya. sea yo que- creo o sea que no. porque- No de hecho, creo. de hecho sí, Para no nada. creo, porque Ajá. dicen que las ventas del Switch 1 siguen estando estables. Entonces Sí. quiere decir que aunque no van subiendo, Sí, pero siguen vendiendo. Entonces pero en yo creo que teoría, hasta si el tú ya momento que quieres, ya no vendan. si ya quieres hacer la transición de los nuevos juegos disponibles para solo la plataforma de las dos, debes ya empezar a eliminar por lo menos la más antigua. Sí, pero ¿cuánto ha tardado Sony en hacer eso? Es que no vamos a hablar de ahorita- Sony. debate. En su último reporte que acaba de Sí, salir porque, hace bueno, poquito- es que si te refieres a Microsoft, en cuanto lanzan una, cortan la otra, así como de ya. Ajá. No peleen porque luego se salen del No, equipo. sí, ¿no? No, es que justamente en los reportes que acaba de sacar Nintendo Los dijeron, cuentos de la cripta. dijeron eso, que como están sacando los juegos intergeneracionales, ellos esperaban justamente que la Switch 1 fuera decayendo en ventas, o sea que ya no compraran los juegos de la Switch 1 y ya nada más compraran los juegos de Pero la es Switch que 2. ¿quién no va a comprar? Pero por se ejemplo? sorprendieron porque vendieron mucho más de lo Pero que es esperaban de como Switch. como los juegos de Play 4 y de Xbox que todavía salían por ejemplo, para Play 4 y la gente todavía sigue comprando. Es que sí tienen como que políticas muy diferentes. Como te digo, PlayStation como que se queda con la consola vieja hasta que ya no puedes Hasta tirarle que ya más no su dé un pinche- quinto. Ajá. Xbox en cuanto Y el sale la dock. nueva le corta. No, pero por ejemplo hay juegos, bueno, los indies, Y los más acá Nintendo sencillos, está haciendo la de PlayStation. que sigue apareciendo para Xbox One. Y aparte sí quieren el récord. O sea, Sí, lo Nintendo más sí probable quiere es que tener sí. el récord de la consola más vendida en todos los tiempos. Que dice Osiris, No dice, me no vas a empiecen decir a qué buscarle hacer. algo negativo en las noticias de la Switch. Tú no vas a decir que es el Pobre. tu pobre. Doble, yo lico. Que de hecho en la junta de accionistas de Nintendo De Game hubo Freak. ese problema. Que los accionistas fueron como de, oye, pero pues las Game Card como que no pegan con el público. Y el presidente de la empresa fue de, no, lo que pasa es que las Game Cards necesitas poner la tarjeta y descargar el juego. O sea, explicó cómo funcionan, pero Ajá. nunca dijo, no es un problema O sea, por esto. o evitó sí es la aceptado pregunta. por esto". Sí. Nada más te explicó el... No, sí está haciendo bien las cosas, de hecho. Lo que yo creo de Nintendo es que van a mantener las ventas del Switch 1 para tratar de alcanzar lo más posible a Y van a Entonces seguir sigue haciendo- demandando. Sigue haciendo Va- lo mismo, ¿no? Y van a O sea, seguir no ha demandando. cambiado. que trae bien. Y va a seguir demandando, pues haciendo lo mismo que siempre ha hecho, ¿no? Aquí hablamos la verdad, ¿no? Aquí no hay fanboys para nada. No cambia. Es Nintendo que siendo- son muy siendo graciosos Nintendo. de manera no, ¿cómo se dice? No intencional. Güey. Sus peleas son buenas, güey. Sus Estamos argumentos son peleando. chidos.
Así nos llevamos. Eso dijiste hace unas semanas, güey. ¿No? De hecho, curiosamente, el Switch 2 está vendiendo mucho a pesar de aquella política, bueno, no política, de aquel movimiento de drop the prices y la mala recepción que tuvo en un inicio. Fracaso. Pero es que acuérdate también que con los impuestos extras que les pusieron y todo esto también no ayudó a Bueno, sí. ninguna de las compañías. Yo creo que le afectó más en Estados Unidos porque en Estados Unidos se tuvieron como que muchos impuestos extra, todas las consolas. Así es. Nintendo América siempre tiene buenos números, sobre todo. Sí. Buenas, Pues qué aún así buena rompió collab, récord dice de por ventas. acá. Saludos a Champiñón, saludos. Champiñón. 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 Jajaja, ¿cómo hablan la verdad de PlayStation? ¿Cómo se atreven a hablar la verdad de PlayStation? Por ¿Qué ese les comentario pasa, acaban de güey? vender otros 2 millones de Otros dos. Oye, Nos pero informan. ahora por ahí están los rumores de PlayStation que quiere hacer lo mismo que Xbox, de tener el Xbox, perdón, como los juegos Play Anywhere. Que por ejemplo yo puedo, dependiendo de la configuración, puedo comprar el juego en PC y me va tanto para la consola y puedo tener el cross-saving y todo lo demás. Con Xbox todo es un Xbox menos el Xbox. Ah, sí, es verdad. Ah, sí. Pues ya no vamos a Todo es pelear, un ya Xbox. no vamos a pelear, vamos a volver a ser amigos. Les doy No más se abrazos a peleen, todos. porque luego se despiden con que la vida los llamó a una misión más grande. Ya ves, güey. Ya ves, te dijo, güey. te dijo. Y Ups. eso se va a quedar de mame ya. Y luego hacen directos usando la imagen. No, bueno. Ay, Axis. Esto ya se puso hasta muy nos dio la personal. calor. Sí. Ya se puso muy personal. Saludos. Saludos a todos. Pues, gracias por estar en vida. Están a No, dos pero de ¿sabes decir- qué es lo que más me imputa? Pinche PlayStation. Ay, Ya me dejan La dar mi verdad, nota. la verdad es que todas esas consolas son basura. La única consola buena es Polystation. Ah, bueno, ahí sí tienes un punto, güey. Ahí sí tienes Ya, un punto, listo. güey. Se acabó. Además está bien barata, güey. No mames. Exacto. La PlayStation es bien chida, güey. Y hasta puedes jugar el juego de Kung Fu de las arcades de los 80. Pero no te viene con los controles y las pistolas también, todo en una sola. No, a eso se vende claro. por separado. Antes ya no quiero nada. Y las baterías también. Güey, las Dale baterías. con güey. tu nota. ¿Nunca te pasó que te trajeran algo los Reyes y no traía batería y no Un abren? pinche carrito ni- de radiocontrol que me duró la primera puesta de Y era baterías, pero efectivo, güey. duró más en el estante esperando con las baterías que lo que me duró una vez que tuvo las baterías. Sí te creo, güey. No, y es que no abre nada, güey, el 6 de No, enero. no. Así con tu Bueno. pinche juego sin pilas, güey. Ay, Dios mío. Dice champiñón. De mis 1000 en uno de 30 pesos en el tianguis, no vas a estar hablando. A ver, cabrón. Vas a hablar de mi 1000 en uno. Dice aquí, Consolas son las chidas. y pero después vi Retro que Pie. Pero cuando ustedes van al tianguis prácticamente es como una casa de empeño, sí. No, Ahora. no. El No. tianguis es un mercado de pulgas, es Ajá. como de... Pero yo, Pero pero es, no hay- a ver, pero es alguien que él tiene que conseguir esos artículos de alguna manera. Por ejemplo, viene alguien y lo quiere rematar, sabes que necesito dinero ahorita, te lo vendo. Y el Bueno, otro sí si le hay de aparece, eso, le pero compra. también hay puestos donde venden cosas nuevas. Ujú. depende del tianguis que vayas porque puedes encontrar los faros de tu carro, güey. Vas a buscar. Ay, no mames, Como de justo los Jamaica. faros que necesito en mi coche. Puedes Justo los encontrar estoy 2 que 3 buscando. PlayStation 2 nuevos. Eso también los cuentan. Sí, Nos sí. contaba en un directo uno de nuestros espectadores que fue al tianguis y compró una tarjeta, una capturadora del gato. Y fue como, Ya. chica, ¿qué tianguis es? No, pues es que sí, tienen como que una parte de alguien que vende puras cosas electrónicas nuevas selladas. Por eso es como que yo tengo un mini marketplace, pero digamos en un lugar Ándale. específico. Pues básicamente. Sí. Lo que no Es vendiste en muy internet, en el Face, lo llevas ahí. Exacto. Es muy padre, la neta, los tianguis acá en México. Ahí, son- ahí están los pósters de Game Effect, los prohibidos. Títulos de ingeniero de desarrollo de videojuegos. Si te vas a Santo Domingo, güey. ahí Santo puedes- Domingo, exacto. Así que, De saludos a toda la loqueros. banda de Santo Domingo. Ya estoy Sí, juntando claro. para mi otra licenciatura, les caigo. Estoy certificado en Unity. Decreto, Hola. decreto otro 8%.
Y No, es por esa sí. violencia. Y te lo venden hasta con No, bots, no. Pero, ¿Cómo es? Tienes 2 títulos, pagas 8%. ay, no, ahorita ya el tema del 8% ya quedó atrás, güey. Ya da tu están nota. hablando de otros temas, güey. No quiero, güey. Access, déjame leer Access, güey. Que El no único trae puesto nota. de furros en el tianguis, no diré quién es. Furros Y- y- ecuatorianos, güey. Y próximamente tendremos los mopeds personalizados. Imagínate, podrás tener un moped del Vic con un cuerpo de Iván Lee. Ah, chinga. No, Chinga. No le des cuerda al Iván. dice Alcoholiza, Benemérito Universidad de Santo No, güey. Exacto. Qué buen nombre. Vamos a poner una música así de fondo. Mucho egresado de ahí, mucho egresado de ahí. Conozco hasta jueces, cabrón. Saludos a Por todos eso los jueces estuvo del en la bienestar. Cámara de Diputados. Ya déjenme dar mi nota, ya voy a hablar yo. Ah, dale, dale. Basta con ustedes, ya basta, por favor. De aquí, ¿quién le gusta? Todos Saint se Seiya? quedarán dormidos. Sí, güey, sí. Dice, el Doc obtuvo su título en la Universidad de Santo. Doc, no me digas eso. ¿Qué? Jamás. Pero Jamás. su doctorado en RPGs, el otro sí es válido. Ah, Ah, ya. el de RPG, sí. De aquí, ¿quién le gusta los Caballeros del Zodiaco? Ok. Vi, no sabe de qué estamos hablando. ¿Nunca viste los Caballeros del Zodiaco, Vi? Caballeros ¿Qué puede haber en el del universo? Zodiaco, cuando lanchan Todos tu bien ancianos, güey, ataque, cantando. Sí. entonando ¿Nunca el viste fuego. Caritele? Sí. Ah, entonces no veías tampoco Carrusel. ¿Nunca viste el Carisaurio? Ay, Rayos. existe la botarga de Carisaurio, la vi en un tianguis justamente, güey. Sí, Una pues, botarga. que era la onda. Dice, Vi, pide perdón y despídete, perdón. Lo siento, Pero ahora bueno. sí. Dice, No, a mí me sorry. gustan mucho. A mí Oye, me pero gustan eso es un otra momento. cosa. Ese es Sí, un pero hentai eso medio. se está viendo raro. Eso es un hentai con octopus. Tentáculos. No sé ni por dónde comenzar con lo que está mal en lo que estamos viendo en pantalla. Uno, No he Crunchyroll. visto, oye, Crunchyroll, oigan, no nos odies. no Uno. manches. Dos. Y Ahí es está, la Game hermana of todavía, Thrones. mira. Está utilizando los tentáculos en la hermana todavía, dice. No se paña. Para que lo entiendan, en México son los Pero bueno, los tenta. Gamer de la tercera. ¿Y Pero, qué? ¿y qué tiene que ver? Ya gamifiqué mi silla de ruedas. Sí. No me acuerdo cuando salió el Atari. O sea, Y son aquí lo versiones tenemos. feminizadas de los caballeros. Pues cuando me dejen hablar yo les cuento de qué estoy. No, es que ya vimos todo. Tienes mucho que explicar, adelante. La nota, Sí, sí, gracias. Ajá. Es la neta. He terminado. Yo, he seguido los Caballeros del Zodiaco desde morrillo, o sea, ya hace muchísimos años. Y este manga salió, bueno, este anime salió como hace unos 5 años ya. Pero la verdad como que lo hicieron de ladito, como que no tuvo mucha publicidad y demás, justamente porque habla de chicas, caballeros del Zodiaco o así. Porque es medio marrano, pues ya lo estoy viendo. Pues. Fíjate que sí, ese Iván es un no punto vas a estar negativo. hablando. No, es que justo sí es un punto negativo que iba a tocar, pero bueno, esta historia en realidad es buena, como que me di la oportunidad de decir, bueno, voy a ver 2 episodios a ver qué tal, y no mames, qué buena sorpresa me llevé, porque esto te cuenta otra historia de los Caballeros del Zodiaco, pero que corre a la par, no es un spin-off, no es como una historia que alguien inventó, O sea, no, te jalaste las 12 casas. no, haz de cuenta que todo esto ocurre Ay, caray. desde el torneo galáctico, güey, hasta las 12 casas, justamente, como dice Luis. Dale. Ah, te jalaste Esto el corre torneo para- también. Corre paralelo. Corres, Evadiendo. te corres desde el torneo, güey, hasta las 12 casas, güey. Nada, man, un corredero aquí, güey. Te corres más que supercampeones en los últimos 5 Más que minutos cancha de del partido. supercampeones, sí. Porque se supone que esta, como que es la historia original, nosotros nos hablaban de otras, de las mujeres siendo caballeros que usaban máscara y que prácticamente pues solo había como muchos caballeros hombres, pero en realidad quienes cuidaban a Atena eran las Ceintias, las que cuidaban a Atena, y ellas tenían misiones como en secreto, güey.
Y por eso cuando está el torneo galáctico ocurren unas cosas con una diosa que se presenta, que no les quiero spoiler mucho. Claro, como Wonder Woman con las Amazonas prácticamente. Exacto, y ella tiene como su crew ahí de chicas que la neta están bien rifadas, güey. Pelean muy bien, está muy padre, pero ¿cuál es el detalle? Que justamente lo hicieron muy sexoso. Marrano. Ajá, muy El tomas sueño de totalmente Sean de Andrómeda, innecesarias. ¿no? Es que son, así más o menos, güey. Tomas totalmente innecesarias, güey. Que no se está lanzando un poder por acá y de repente se baja la cámara aquí, güey. Y dices, Ah, verdad, sí, híjole, lo acabo de ¿cómo ver. ¿por qué, güey? La enemiga, que es una diosa, güey, está todo el tiempo desnuda, güey. Y así de... Pero dale, es que pues, yo no- si eres una diosa, ¿para qué necesitas ropa? para que no te baneen en ¿A YouTube. cuántas le has dicho eso, güey? Voy a ver Sanseiya Show, regreso. Lo perdimos. Ahorita regreso, güey. Por cierto, se quitó... Ah, ¿Y no, cuánto, está- y cuántas temporadas o capítulos son? Son 10 episodios, güey. O sea, en realidad dura muy poquito. Y lo padre es que lo resuelve todo muy rápido. O sea, no pasa como en los supercampeones que voy a tirar y se quedan ahí parados. O como Ya. en los normales de los caballeros del Zodiaco que te cuentan la historia de... No, güey, aquí empiezan a resolver desde el episodio 1. O Para sea el que aquí- episodio 10, Ya. está Aquí cervísimo. lo importante es saber si conserva la esencia de Caballeros del Zodiaco. ¿La Cañón, protagonista resuelve algo o todos tienen que venir a resolverle el problema? Todos tienen que venir. Sí tiene un poquito de sella de que, sí, todos te apoyamos y demás, pero en realidad sí te habla de, incluso aquí hasta a Saori le entran los madrazos, güey. O sea, no se queda como Ah, que ok. me rescaten, claro. sino le entran los Entonces no chingadazos. tiene la esencia de los sea, caballeros del Zodiaco. Sí, sí, ella debe Es de muy fallar. poquito. De hecho, pareciera muy que ellas poquito. resuelven todo tras bambalinas y es dejen que los chicos vayan y peleen por tonterías. No, de hecho, por ejemplo, para que existiera el torneo galáctico, estas chicas tuvieron que ir a pelear contra unos fantasmas, güey, que liberó esta Máscara de la Muerte, porque Máscara de la Muerte prácticamente acabó con todas las mujeres caballero, y venían los fantasmas y mandó a ellas a acabar con ellas para que se pudiera hacer el torneo galáctico. La neta son historias muy chidas, y que dices, bueno, es que nada más hablan de ellas. No, güey. Está involucrado Milo de Escorpión, güey, Ayoria, está involucrado Ayoros, güey, Saga, ves una nueva faceta de O sea Afrodita, güey. que es como Salvados por las Campanas versión Senseiya. Está muy cañona, güey. O sea, yo sí la recomiendo muy cabrón. Y mira que soy fan de todos los caballeros del Zodíaco, todas las sagas, y no me la quería preocupa- ver. Me preocupa que al Doc lo vea indignado, así. A ver, ¿por qué te indignas? Les digo No, que no, se no, para es un nada. pollo, es un pollo. No, para nada. A ver, vamos No, con no. comentarios porque se juntaron. Dice, caballeros del sobaco, puro, ¿qué? Entro al directo y hentai. Bien, dice. Saludos. Yamete kudasai. Dice Alcoholiza Media. ¿Cómo? Yamete kudasai. Oye, es cierto, ahorita que me haces acuerdo de Yameto Kudasai, ya vi que iba a aparecer el maestro Japosai en la nueva temporada de Ranma. DVD. ¿Cómo ha cambiado el contenido no apto para niños? Es que ya es medianoche casi. Dice, o sea, Atena tenía pedos en un chingo de lado, sospechoso. No, Su es que papá- su Atena se abuelo mete en más. broncas, güey. Sí. De su abuelo, Sospechoso. sí, toda una joyita, güey. Pinche ladrón de armaduras. Qué bonito es cuando se autogolean, dice por acá Osiris. Me suena a película no por de bajo presupuesto. No, güey, en verdad está muy chida, güey. ¿Dónde dices que pasa eso? Es para una tarea. Es para una tarea. Lo pasa de varios lados. Yo lo vi en Crunchyroll. No Buenas creo, noches, porque Oscar. Oye, ya no te vi ahora que fui a Guadalajara. No, porque estoy aquí. No, es cierto. No, él está- Bailes TV, Para una supongo tarea. que... Dice Access, yo no me quejo por ver diosas desnudas, solo Iván Bruce Lee. No me quejo. Mira, ahí está una de las escenas claras de la chica que se convierte en la diosa y pues sale sin ropa todo el tiempo, ¿no? Y dices, totalmente innecesario a como era la serie original, ¿no? A ver, Reze pelea al menos media hora en calzones y nadie se ha quejado. Riz. No, pero es que aquí es todo, güey. Todas las escenas de él. Iván Bruce Lee, crítico especializado en no por. Así de. Esta escena no me convence, güey. Dicen que no. Necesitan ponerle más energía. Pero, ¿y Por cómo ahí- empata con la historia principal? O sea, No mames, empata desde que se crea, güey. Esto corre paralelo, güey.
Es básicamente Senseiya Gaiden. Ok. Ándale. Iván Bruce Lee dice, pero esa Sydney Sweeney parece que no conoce el suéter, le va a dar angina de pecho, güey. Sí, totalmente, güey. No, y muy atinados. Atena, la sospechosa, sí, le hacen escenas bien raras a Atena, que si sale a caminar ahí por Sospechosa. Palacio Nacional, seguramente va a llegar alguien. No es cierto, antes de que empiecen los problemas. Solo voy a terminar mi comentario y mi nota diciendo que por favor vean, si les gustan los Caballeros del Zodiaco, véanla porque se siente muy padre ver algo que corre a la par de la historia principal que ya conocías y que te das cuenta, es que esto pasó entonces por esto, y Saga era así por esto, y entonces Afrodita hizo que gracias a Afrodita prácticamente vive Atena, y eso no lo sabíamos, ¿no? Afrodita de Piscis es un punto clave en todo esto. Le dan un nuevo aire a Máscara de la Muerte, güey. A Milo está súper reivindicado aquí, güey. Incluso vemos en acción a caballeros que habían sido como olvidados, como a Yabu, como a Oso, como a León. Les dan misiones que tú te das cuenta que ellos estaban haciendo otra cosa mientras los caballeros principales estaban en el santuario, ¿no? Entonces, está muy chido. La neta, veanla, vale mucho la Pues ya pena. quita eso, no nos vayan a bloquear el contenido en ciertos países por andar pasando Pero si ya pasó toda la marranada, pues ya no tenemos programa. No me Ya. preocupa la marranada, me preocupa que El que hoy copyright. diga, no, Mira, lo quité y bajó de 6,000 viewers a 3,000. Se nos fue la mitad. Se nos fue, Según, güey, se nos fue. según Sony. Así es que bueno, pues ni pedo. Vic, por favor, vamos a quitarnos la sudadera. Vamos a enseñarla. Llorando, güey. Men boobs. Ja, la marranada. Es el baile güey. Sí, la neta, sí hay muchas tomas innecesarias. Y me frustra que se quede en continuación, como tal vez pasó con Lost Canvas. Y la continuación pinta buena, pero fue así chale. Pues ya no continuó, ¿verdad? Pero bueno, véanla, se las recomiendo. A ver, pero pregunta. ¿Y si... O sea, ya no hay continuación y no van a sacar continuación? Al parecer no. Pero parecer no, ¿tú porque dices que es no porque la historia no era buena o por el punto marrano que como que le cortó? Yo creo que hay mucho prejuicio al momento de que antes de verla dicen, claro, ahora chicas caballeros del Zodíaco sin la máscara rompen la saga, rompen de lo que trataba, y pues no es cierto. Ahí te enteras porque unas usan máscara y porque ellas no usan máscara. Sale una caballero increíble que se llama Mayura del Pavo, hija de su madre. Rifadísima la vieja, Véanla. rifadísima, está al nivel de un caballero. ¿Y por qué nos dices esto después de 5 años que la has visto? No, la acabo acaba de ver, güey. La acabo de ver, güey. Acaba No de- la quería ver, o sea, el tema es que no la quería ver, justamente Acaba de porque dar una oportunidad. vi varias reseñas y dije, están hablando mierda de esto, no lo voy a ver. Y dije, bueno, son 10 episodios, ¿qué tanto me puedo tardar? Y madres, bastó uno para decir, ya me quedo, güey, porque te digo que como si es real y si corre a la par, está interesante, está muy interesante. Dice, pero sí es spin-off ambientado previo a las 12 casas, pero sí es spin-off. No, spin-off sí es, pero es Gaiden porque va a la par de la historia. Un spin-off que no va a la par es, por Sí. ejemplo, Los Canvas. Ese es un spin-off, pero no, aunque pasa antes de todo, no, No hay es un algo que Gaiden te- porque no está pasando paralelamente. No es un side Bueno, story. Side Story, que ahí solamente por Libra, ¿no? Que es el mismo sí. Libra que estás viendo ahorita, pero, que el de hace 1000 años. Ese veía Caritele con nosotros. Sí, ¿no? Sí, Con el carisaurio. el pinche carisaurio. Pero bueno, véanla, en fin, ese fue mi nota. Ya llegamos, ya cruzamos la hora de programa. Nos Ok, queda Luis Fer. dar los comentarios finales. Luis Fer, por favor, tu nota y comentarios finales, aprovechando que estás aquí. Bueno, la nota es... Espera, déjame, ya les comparto. Me avisan cuando puedan ver. Ajá. Un momento, screen share. Las reseñas roñosas de nuestro mamón favorito. Se nos está durmiendo el Doc. Pásenle un cafecito, una maruchan para el Doc, por favor. A ver, Ok, me avisan cuando ya puedan ver. ya lo estamos viendo. Ya, miren, Cuéntame. este juego de aquí se llama Darkenstein 3D. Darkenstein. Órale. Sí, es una mezcla de, yo no sé si ustedes jugaron Wolfenstein. Wolfenstein. Ajá. Exacto. Una mezcla de Wolfenstein
con prácticamente algunas partes así como de Doom. La mezclaron como lo mejor. O sea, la creatividad a todo lo que da. Exacto. Entonces, Pero de los primeros Wolfenstein. sí, Ah, tienes las armas, tienes unos buenos escenarios. Es hecho por un fandom prácticamente, sí. Y la ventaja y lo mejor de esto es que está gratuito, lo puedes descargar en Steam. No te cuesta absolutamente nada. Entonces igual eso vamos a sacar video este fin de semana para que lo puedan descargar y jugar. ¿Sí? bien, entonces, qué chido. ¿Ya te lo echaste o apenas lo estás jugando? Sí, ya lo estoy jugando. Pero está muy bueno. Es como que tiene todas las mecánicas antiguas, pero rediseñadas, mejores gráficos, mejor jugabilidad. Y tienes como para divertir. Es como, imagínate como un Serious Sam, pero con Wolfenstein 3D. Sí. Sí. ¿Les Ese control que gusta- parece que vas patinando. Ujú, Si les gusta el juego, busquen a los desarrolladores. Si así es. tienen algún otro, pues apoyen. Eso. Palabras sabias del buen Oscar. ¿No? Siempre hagan eso, siempre hagan eso. Sí. Involúcrense un poquito más en los juegos. Entonces ¿Qué? aprovechen, como le digo, perdón, no la demo. Estoy acostumbrado a decir la demo. El juego completo está en Steam de forma gratuita. Lo buscas como Darkenstein 3D y ya lo pueden descargar. Ok. Muchas gracias, Luis Fer. Y pues ahora comentarios finales, estimado Luis. ¿Cómo viviste los últimos 5 minutos del Beats en vivo de hoy? Hubo polémica y marranadas. polémica. Entonces fue perfecto. Polémica y marranadas. Sí, burros y todo. Van Muy Wonder bien. presenta los 5 minutos finales de este partido. Oh, Luis Fer. Muchas gracias, Luis Fer. No sé si les quieras contar qué vamos a estar haciendo mañana y el viernes, porque Game Effect va a ir a algunos lugares, entonces, antes de irnos. Sí, pues el viernes vamos a ir a un restaurante temática de Star Wars que se llama Trooper Gourmet para ver cositas de colaboración y hacer como mutua publicidad y esa clase de cosas para también escribir de ellos y pues... Habrá la leche que tomaba Skywalker. Ay, ojalá que yo sí quiero. Leche azul. Ay, caray. Se está poniendo Obvio, raro. hay que vivir la experiencia, no importa qué. Ahí Yo está paso, Paco, ¿no? ¿eh? Yo un pancito o Paco. algo Yo me que haya por sacrifico ahí, por no el sé equipo. cómo. Sí. Yo algo más seco, igual un pancito, ¿no? sé si tengas por ahí algo Vente. más rela. Sí, no. No, hay que arriesgarse en esta vida. Hay que arriesgarse. Hay que ser un Skywalker, por favor. Ya paso de los 40, chinga su madre, vamos Ay, por la leche Skywalker. ¿Qué dices, Doc? Vamos por esa leche. Ay, caray. Vamos con todo. Ya se fue. Ya. Es que no Bueno. es intolerante a la lactosa, entonces sí puede. Sí se puede. Pues eso es el viernes y mañana tenemos un evento privado de Lumina Digital, que es una empresa de pantallas digitales que conocí en la Infocom de hace 1 o 2 semanitas más o menos, que fui, asistí, hice networking y nos invitaron y pues vamos a ver si también colaboramos o así para que podamos hacer un unboxing de algunas cositas que ellos tienen y también pues darnos publicidad mutua y ver qué otras cositas podemos hacer, porque sí les interesa como llevar sus pantallas a como eventos de desarrollo de videojuegos, pero pues ellos están más como en la parte de noticieros y como más de esa clase de industria. Entonces Ujú. quieren meterse un poco más de lleno a la industria de los videojuegos, entonces ahí vamos a estar. Exacto. Yo voy por mi pantalla gratis. Yo voy. ¡Hecho! Yo quiero mi pantalla para Y va unboxeártela. y poner las marranadas de Sensei en vivo. Ese. Miren qué bien se ven en 4K. Tengo mi queja de esta escena, pero a ver, vamos a hacerle zoom, güey, ¿no? Dice, cámara banda, saludos a todos, qué gusto verlos, no dejen de rifarse, abrazo gigante, champiñón. ¡Ay, yo champiñón! Champiñé. ¡Champiñón! Mira, ya hasta le pusieron nombre a tu sección, Viernes de visitas de Vi, güey. Va, jalo. Ya tiene hasta nombre. Dice Lo voy a Paco, guardar. galletas y batileche para todos. ¿Bati qué? Batique. Ay, no mames, qué bonito es el doblaje mexicano. A Ivali le gusta más esto. Ya te digo, ya paso de los 40, ya como sea, güey. Se está poniendo raro el directo, güey. Siempre a las 11 se pone bien Literal. raro esta madre, güey. Sí. Pero ese no es el problema que se ponga raro. El problema es que se queden los viewers y les guste lo raro. No, Ya no, saben no cómo los somos. estás Ya saben cómo asustando. somos.
Pinches puercos, güey. Sí. Ahorita salen las vacas que toman tomaco ahí en la casa de Víctor. Tomaco, güey. Ya te pones esto bien loco, güey. Y te sale así. No, pero bueno, Vi, comentarios finales, por favor. Ya que Pues estabas ya todo el les estaremos micrófono. informando de lo que vaya a pasar mañana y pasado, así que esténse súper pendientes de las redes sociales y pues gracias por habernos visto el día de hoy. Ya, muchas gracias, Vi. Oscar. Sí, pues un gustazo, una semana más. Gracias por estar aquí, gracias por vernos. Nos vemos como siempre en stream y sigan jugando, sigan apoyando a la industria. Ahí estamos. Así es. Así es. Doc. No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es de que, pues, ya ¿Cuál te... invitación? Si tú estás en el chat de los en vivos. Más bien, gracias por aparecerte, Ya está cabrón. unido, ya está unido, no le llevaron su maruchan. Sí, güey. Y Marucha, por favor. Su marucha con agüita Gracias de por igual. aparecerte, dice. Gracias por aparecer, güey. No, pues perdóneme, es que la verdad no paro, pero aquí andamos con toda la actitud. ¿Y por qué tenemos que saber eso, Doc? O sea, No, Visita a tu médico. ¿Por Yo qué? lo haría. Sí, Porque ya es la hay hora marrana. remedios para eso. voy a ver el No, de, no el de todo está Caballeros perdido. para que Sí, algo funcione. así. No, pues muchas gracias por acompañarnos en esto de Dragon Quest. La verdad es de que yo sé que a mucha gente no le gusta, pues, sobre todo la saga de Dragon Quest, ¿no? Pero créeme lo que es muy bonita, es muy padre y denle una oportunidad, no se van a repetir, son juegos muy, muy chulos. Y estos remakes, pues, la verdad quedan bien bonitos, así que, pues, ojalá puedan darle una oportunidad. Y Osiris lo hizo, fíjate, Osiris te lo recomendamos, jugó el 11, ya compró el 3, lo acaba de subir en el chat del día de hoy. Y pues, qué padre noticia, o sea, que pues, un poquito podamos influir en nuestros, pues, seguidores, ¿no? De que realmente no estamos recomendando nada, pues, nada mal, nada Marrano, nada dígalo. marrano, nada marrano. Me O sea vale que no que recomendamos cosas raras. Aristoput. Nada de No, eso, nada ayer de yo eso. diciendo que no le hagan caso a los youtubers y tú diciendo hoy que si no No, se pero hagan cosas caso, buenas, pues, cosas buenas, o sea. Pero bueno, Ok. muchas gracias a todos y pues un honor Espérate, estar aquí que con no Doc, se hagan ustedes. Doc, caso. ¿dónde está? Está en... ¿Por qué el fondo es blanco? Ah, la pared, nada, no. Nada. Está donde están los muertos. Exactamente, el mortorio. Estamos aquí en el mortorio, amigos. No Aquí mames, no estamos. le hagas. La semana pasada se pusieron buenas No, las no historias. empieces. No Sí, empieces, ya, por güey. favor. Por eso ya no vino Alex Nier, sí, güey. Sácame. Exactamente. Ya. Sí, güey. Ah, y de hecho una seguidora de TikTok me mandó unos audios que voy a poner en TikTok, bastante bueno, que dijo, oigan, aprovechando, pues yo también escucho cosas y se han escuchado cosas por acá y me mandó unos Ay, audios. se abren que, ay, portales, no, amigos. no, sí están buenos, están bastante buenos. Dice por acá, dice Access, un gustazo este miércoles de Mamón y Mamonazo. Ya voy a poner la ilustración por aquí. Muy bien. Dice, el Terminator 2D lo retrasaron al 26 de noviembre. Ese sí es un juegazo, ¿no? Como el Rambo. Ay, Muy buen Paquito. juego, se ve muy bueno. Dragon Quest es el rey, no acepto réplicas de Final Fantasy. Fantasías. Excelente, amigo, excelente. De lo que se pierde, muy buenos juegos, que no les hagamos caso, dice, mejor la pared y no el techo. Ay, caray. No saques conclusiones apresuradas. Sí. Hay fiesta en la morgue con el doctor Ay, Doc. Muy bien, pues muchas gracias, Doc. ¿Puedes terminar tu colaboración diciendo juegazo, por favor? ¿Cómo no? Dragon Quest 1 y 2, ya saben, amigos, es un juegazo. Así que no se hable más. Venga, chulada. Y Víctor, por favor, comentarios finales. Gracias. Gracias. No, ya estamos trabajando en Game Effect. No se pierdan lo que sea que va a sacar Alex Nier de Gamma. Lo que sea que consigas, ¿no? Pero de mientras vayan y descarguen Game Effect, gameeffect.com.mx o escaneen ese bonito código QR que está ahí. Ya estamos trabajando en el siguiente número para que no se lo pierdan. Ok. Oni-chan, si se ponen los audios diciendo. Ay, gracias. Ay, estuvo mejor el de Vi, por favor, Vi otra vez. Anicha. Bueno, hay niveles. O sea, cállate. Ay, sí, hay niveles, por favor. Niveles, güey. Qué bonita manera de terminar el programa, chingada madre. Pero bueno, Vitzillos Game Effecteros, Todos muchísimas en gracias por su- estar por aquí. Nos vemos el Su próximo WhatsApp de miércoles. audio eso. Sí. Vamos a estar subiendo contenido, vamos a hacer reseñas de los eventos. Alex Nier, ojalá no lo corran de Gamacón y traiga bonitos videos. Dice, al menos Alex Nier no es como el Jet. Oh, ok,
Por cierto, el Jet, güey. Ay, sí. ¿Y el Dijo que Jet? estaba ocupado, dijo en el chat. Sí, dijo Ah, que sí, no iba a está bien. poder. Dije, ok, bueno, pues saludos al Jet, saludos a todos. Nos vemos, Vixillos, cuídense, no dejen de jugar. Besitos. Bye, Bye. Saludos. Bye. Nos vemos en stream. Bye bye. Exactamente.